¿Qué pasaría si lo que conoces sobre la vida de Jesús fuera apenas un destello de una verdad mucho más grande, profunda y cósmica? ¿Qué sentirías si descubrieras que su historia no está limitada a los evangelios ni a la tradición religiosa, sino que forma parte de un relato universal que abarca dimensiones, mundos y civilizaciones más allá de lo que los ojos humanos pueden comprender? Esa es la invitación que surge al encontrarnos con el libro de Urantia, una obra singular y enigmática que no apareció en la antigüedad ni fue hallada en un monasterio, sino que emergió en el corazón del siglo XX, portando un conocimiento que parece provenir de inteligencias superiores, cuyo propósito es expandir la conciencia de la humanidad. El misterio de su origen ya lo convierte en una pieza única. En la ciudad de Chicago, a inicios del siglo pasado, un grupo liderado por el Dr. William Sadler comenzó a recibir comunicaciones a través de un hombre anónimo que entraba en estados profundos de trance. De esas sesiones surgió un cuerpo de documentos que con el tiempo se organizó en lo que hoy conocemos como el libro de Urantia. Los compiladores afirmaban que estas páginas no eran simples escritos canalizados, sino revelaciones de seres celestiales autorizados por jerarquías espirituales del universo. El objetivo era claro: ofrecer una visión más completa de Dios, del cosmos, de la evolución de la humanidad y, sobre todo, de la verdadera misión de Jesús, presentado en la obra como Micael de Nevadón, un hijo creador que eligió encarnar en nuestro mundo para realizar una misión de alcance universal. El libro se estructura en 4 grandes partes. La primera describe el universo central y los superuniversos, presentando un mapa cosmológico detallado de la creación. La segunda explica el universo local, la región cósmica donde se encuentra nuestro planeta. La tercera narra la historia de Urantia, es decir, de la Tierra, relatando su evolución geológica, biológica y social desde tiempos remotos hasta la aparición del ser humano. La cuarta y última, la más extensa, está dedicada íntegramente a la vida y enseñanzas de Jesús, ofreciendo la biografía más detallada jamás escrita sobre él, desde su nacimiento y su infancia hasta su crucifixión y resurrección, pasando por su adolescencia, juventud y vida adulta, etapas que los evangelios prácticamente omiten. Para comprender la magnitud de esta obra, es necesario situarla dentro de la tradición espiritual y esotérica de la humanidad. Desde tiempos antiguos, distintas corrientes como el hermetismo, la cábala, la gnosis o el sufismo sostuvieron que la realidad visible es solo una fracción de una red mayor de mundos y dimensiones espirituales. El concepto de revelación, entendido como la transmisión de sabiduría desde planos superiores a través de intermediarios humanos, ha acompañado a la humanidad desde los Vedas, el libro de Enoc o las tablas esmeralda atribuidas a Hermes Trismegisto. En todos los casos se expresa la misma convicción: el hombre no está solo en el cosmos. Existen inteligencias superiores cuya función es guiar, inspirar y acelerar la evolución espiritual de la humanidad. El libro de Urantia se inscribe en esa tradición, pero con una característica que lo diferencia. Mientras que otros textos recurren a símbolos, alegorías o metáforas, este libro presenta una cosmología sorprendentemente ordenada y jerárquica, donde se describen los mundos espirituales, los universos materiales y las administraciones cósmicas con un nivel de detalle que cautiva tanto a buscadores espirituales como a estudiosos de la metafísica. Lo más impactante de esta revelación no es solo su cosmología, sino su manera de situar a Jesús dentro de este gran entramado. El Jesús que allí se describe no se limita a ser el profeta de Israel ni el mártir de una tradición religiosa, sino un hijo creador que, de entre incontables mundos, eligió la tierra para encarnar y revelar al universo el verdadero carácter del Padre universal.
Esto significa que su encarnación no fue un evento local, sino un acontecimiento cósmico observado por miríadas de seres y civilizaciones como ejemplo supremo de amor, servicio y entrega. En esta visión, Jesús no vino únicamente a redimir a los hombres, vino a manifestar al Padre Universal ante todo un universo local, convirtiendo su vida en una lección cósmica de fraternidad y compasión. Esta perspectiva transforma profundamente la comprensión que solemos tener de su figura. No se trata de reemplazar la Biblia ni de negar los evangelios, sino de ampliar el relato y ubicarlo en un contexto mucho mayor, donde la historia de la humanidad es parte de un drama universal de ascensión y evolución espiritual. Si entendemos esto, la vida de Jesús deja de ser vista como un episodio aislado en la historia religiosa y se convierte en una semilla cósmica cuyo eco resuena en toda la creación. Lo que vivió en Galilea, en Nazaret, en Jerusalén, no fue solo un acto histórico, fue una demostración de lo que significa la unión de lo humano y lo divino, una revelación viva de que Dios habita en el corazón de sus hijos y que la fraternidad universal es la ley esencial de la existencia. El contexto en el que surge el libro de Urantia es, por tanto, fundamental. A comienzos del siglo XX, la humanidad atravesaba cambios profundos, revoluciones industriales, nuevas corrientes filosóficas, avances en la ciencia y cuestionamientos a los dogmas religiosos. En ese ambiente, esta obra apareció como una respuesta para quienes buscaban una espiritualidad que no se redujera a la fe ciega ni al ritual vacío, sino que integrara la razón, la ciencia y la experiencia espiritual en un mismo horizonte. El hecho de que sus revelaciones fueran presentadas de manera estructurada y coherente permitía abrir un puente entre la visión espiritual y la mentalidad moderna. Si comparamos esta obra con otras tradiciones, vemos que comparte la idea de un universo vivo y organizado, poblado de inteligencias que cooperan en distintos niveles de la creación. Lo que la distingue es el énfasis en Jesús como figura cósmica, pues mientras que la mayoría de textos espirituales lo interpretan en clave histórica o simbólica, el libro de Urantia lo presenta como un acontecimiento interdimensional con repercusiones universales. Este marco conceptual abre la puerta a una comprensión distinta de la vida humana misma, pues si Jesús, como Hijo Creador, eligió experimentar la existencia material para revelar la naturaleza del Padre, entonces cada experiencia humana cobra una dimensión mayor. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción tienen resonancia en un tejido cósmico de evolución espiritual. El lector que se adentra en estas páginas no solo encuentra datos, encuentra una invitación a expandir su visión de la realidad. La espiritualidad deja de ser un conjunto de creencias privadas para convertirse en una ciencia sagrada de la vida, donde el ser humano reconoce su lugar como ciudadano de un universo organizado por el amor y la inteligencia divina. Jesús, en esta perspectiva, deja de ser solo objeto de culto y se convierte en un hermano mayor, en un guía que mostró con su vida cómo lo divino se expresa en lo humano y cómo cada ser humano está llamado a despertar esa chispa de filiación divina que lo conecta directamente con el Padre Universal. En este primer tramo del viaje, hemos comprendido el misterio de cómo surgió el libro de Urantia, cuál fue su propósito y qué lugar ocupa en la tradición espiritual de la humanidad. Hemos visto que su valor no está en desplazar las enseñanzas anteriores, sino en ampliar nuestra visión y enmarcar la vida de Jesús en un escenario cósmico, donde su misión trasciende el tiempo y las culturas. Lo que sigue es aún más fascinante, porque el texto no se queda en la descripción del universo, sino que penetra en la vida íntima de Jesús, revelando detalles de su infancia, su adolescencia y su juventud, aspectos que nunca antes habían sido narrados con tal profundidad, y que nos permiten comprender que su grandeza no se limitó a sus milagros ni a su muerte en la cruz,
sino que estuvo presente en cada gesto humano, en cada prueba, en cada acto cotidiano vivido con amor y conciencia. El libro de Urantia nos conduce a una visión de Jesús que va mucho más allá de las narrativas tradicionales, pues lo muestra no solo como un hombre iluminado, sino como un ser de doble naturaleza, plenamente humano en su experiencia, emociones y pruebas, y al mismo tiempo un hijo creador, Micael de Nevadón, que encarnó en la tierra para revelar al universo el rostro verdadero del Padre Universal. Esta dualidad es central para entender la magnitud de su misión, porque no se trata de un Dios distante que finge ser hombre, ni de un sabio extraordinario que luego fue divinizado por sus seguidores, sino de una síntesis perfecta entre divinidad y humanidad, donde cada paso de su vida fue una expresión consciente del propósito cósmico que lo trajo a nuestro mundo. Lo que distingue a esta obra de cualquier otro relato es el nivel de detalle con el que presenta su vida temprana, aquellos años ocultos que los evangelios apenas mencionan. Desde su nacimiento en Belén hasta su adolescencia en Nazaret y su juventud en medio de pruebas y responsabilidades, el libro revela a un Jesús profundamente humano que enfrentó las mismas dificultades que cualquier persona de su época. Aprendemos que desde muy joven experimentó la dureza de la pérdida, pues tras la muerte prematura de José, su padre, debió asumir el rol de sostén familiar, haciéndose cargo de su madre y de sus hermanos. Este hecho marcó profundamente su carácter, templó su fortaleza interior y le enseñó la compasión que brota del dolor compartido. El texto enfatiza que Jesús no estuvo exento de dudas, tensiones internas y presiones externas. Como cualquier joven, debió luchar con las expectativas sociales, con las exigencias de su entorno político y religioso, y con los desafíos de la pobreza. Trabajó con sus manos, conoció el cansancio del esfuerzo diario y comprendió la necesidad de servir a los demás para sostener a quienes amaba. Todo ello no lo debilitó, sino que lo acercó aún más a la humanidad que vino a revelar, pues cada experiencia de limitación lo conectaba con la condición real de los seres humanos. Lo extraordinario no fue que viviera sin dificultades, sino que supo transformar cada prueba en un acto de amor y de conciencia, integrando poco a poco su naturaleza humana con su identidad divina. Esta visión rompe con la idea de un Jesús lejano e inaccesible. Nos lo muestra como alguien cercano, capaz de comprender las emociones, los miedos y las esperanzas de todos, porque Él mismo los experimentó. No vivió apartado en un pedestal de perfección inalcanzable, sino en el seno de una familia real, en medio de conflictos cotidianos y de responsabilidades comunes. Esta cercanía es lo que lo convierte en Maestro universal, porque nos enseña que la divinidad no está reservada a los cielos, sino que puede expresarse en la vida cotidiana, en los pequeños gestos de bondad, en el trabajo honesto, en la paciencia ante la adversidad y en la compasión hacia quienes sufren. El libro de Urantia también dedica gran atención a su vida familiar y social. Nos presenta su relación con María, su madre, llena de diálogos íntimos y de momentos donde Jesús mostró tanto respeto como autonomía espiritual. Nos habla de sus hermanos y hermanas, con quienes debió aprender a convivir, resolver diferencias y ejercer la autoridad con amor. Se describen sus amistades y cómo fue capaz de inspirar confianza y transformar a quienes lo rodeaban simplemente con su presencia. En estas páginas descubrimos que su grandeza no se limitaba a los momentos de predicación pública o a los milagros narrados en los evangelios, sino que estaba enraizada en su vida común, en su capacidad de irradiar comprensión y amor en el día a día. Esta manera de presentar a Jesús cambia radicalmente nuestra percepción. Ya no lo vemos como un personaje mitificado que pertenece solo a la esfera de lo sagrado, sino como un hermano mayor que caminó entre nosotros, que vivió la condición humana con todas sus luces y sombras,
y que eligió cada día expresar la voluntad divina en medio de esas circunstancias. Su divinidad se revelaba no tanto en actos extraordinarios, sino en la forma en que vivía lo ordinario, en cómo trataba a los demás, en cómo resolvía conflictos, en cómo trabajaba con integridad. Esto nos muestra que la verdadera espiritualidad no está en lo espectacular, sino en la coherencia con la que encarnamos valores de amor, verdad y bondad en lo cotidiano. El libro recalca que Jesús despertó gradualmente a la plena conciencia de su identidad divina. No nació con todo el conocimiento desplegado, sino que lo fue integrando poco a poco mientras honraba su humanidad. Esta revelación es profundamente transformadora porque nos enseña que el proceso de despertar no es instantáneo, sino un camino de maduración, de pruebas y de decisiones conscientes. Su vida fue el ejemplo vivo de que la unión entre lo humano y lo divino es posible, que cada ser humano puede abrirse a la chispa del espíritu que habita en su interior y expresarla en su vida. Otro aspecto poderoso es cómo se describe su capacidad de relación con los demás. No era un líder autoritario ni distante, sino un maestro de las relaciones humanas, capaz de escuchar, de comprender y de inspirar sin imponer. Sus discípulos lo seguían no por obligación, sino porque sentían que en su presencia se despertaba algo profundo dentro de ellos. Los enfermos encontraban consuelo, los pobres hallaban esperanza, los marginados eran reconocidos en su dignidad. Cada encuentro con él era una experiencia de transformación, no por lo que decía únicamente, sino por lo que transmitía a través de su ser. Esta presentación de Jesús como un hombre profundamente humano y al mismo tiempo consciente de su divinidad tiene una consecuencia enorme. Nos invita a dejar de ver la espiritualidad como algo separado de la vida diaria. Si Él manifestó lo divino en lo humano, entonces nosotros también estamos llamados a hacerlo en cada momento. No se trata de repetir milagros, sino de encarnar el amor, la verdad y la bondad en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra manera de pensar y de sentir. De esta manera, la vida de Jesús se convierte en un modelo no para adorar desde la distancia, sino para imitar con cercanía, reconociendo que lo divino puede manifestarse en cada gesto cotidiano. Así, el libro de Urantia nos conduce a una comprensión renovada. Jesús no vino solo a enseñar con palabras, vino a vivir como ejemplo de lo que significa ser hijo de Dios en medio de la existencia humana. Su misión no fue la de un mártir que aceptó la cruz como destino final, sino la de un ser que eligió día tras día manifestar la presencia del Padre en su vida y mostrar que esa misma presencia habita en cada uno de nosotros. En esta perspectiva, lo sagrado deja de estar en lo lejano y se vuelve accesible, porque se revela en lo común, en lo humano, en lo cercano. Este enfoque cambia por completo la manera de relacionarnos con su figura. Jesús deja de ser un ídolo distante y se convierte en una inspiración viva, un hermano mayor que nos recuerda lo que somos capaces de ser cuando elegimos alinear nuestra vida con la voluntad divina. Su grandeza no está en haber escapado de la condición humana, sino en haberla abrazado por completo y haberla transformado en vehículo de revelación. Esa es la lección más profunda que emerge de estas páginas, que la divinidad se manifiesta no en huir del mundo, sino en vivirlo con amor, conciencia y entrega. En este segundo tramo del camino hemos comprendido que Jesús fue un ser humano real que enfrentó pruebas, que sufrió, que trabajó, que amó y que, al mismo tiempo, fue un hijo creador que eligió la tierra para revelarse. Hemos visto que su divinidad no lo alejó de la humanidad, sino que la elevó, mostrándonos que en lo más sencillo de la vida cotidiana se encuentran las semillas del reino de Dios. Lo que sigue es aún más trascendente, porque el libro de Urantia no se detiene en la vida biográfica de Jesús, sino que despliega el corazón de sus enseñanzas universales, aquellas revelaciones que transforman nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos
y del propósito espiritual que cada alma lleva inscrito. Tras recorrer los orígenes del libro de Urantia y adentrarnos en la vida humana y divina de Jesús, llega el momento de explorar el núcleo de sus enseñanzas. Esas verdades universales que, según esta revelación, no fueron pronunciadas únicamente para un pueblo o para una época, sino que constituyen principios eternos destinados a todas las almas, en todos los mundos y en todos los tiempos. Aquí se encuentra el verdadero corazón de su mensaje, la paternidad de Dios y la fraternidad universal de la humanidad. Esta enseñanza, aparentemente sencilla, contiene una profundidad cósmica. Proclama que todos los seres humanos somos hijos de un mismo Padre universal, sin distinción de raza, cultura, religión o condición social. Y si todos somos hijos, entonces somos también hermanos y hermanas, unidos por un lazo espiritual indestructible que trasciende cualquier frontera construida por los hombres. Jesús no vino a fundar una religión institucional. Vino a revelar esta verdad fundamental y a invitar a cada ser humano a vivirla conscientemente. En este contexto, el reino de Dios deja de ser un lugar físico o un sistema religioso para convertirse en una realidad interior. Jesús enseñaba que el reino no está en templos de piedra ni en estructuras humanas, sino dentro del alma de cada persona que reconoce su filiación divina y elige vivir conforme a los principios del amor, la verdad, la belleza y la bondad. Este mensaje libera a la humanidad de los miedos que durante siglos han sido alimentados por dogmas y rituales, recordándonos que la conexión con lo divino es directa, íntima y eterna, sin necesidad de intermediarios. Cada ser humano lleva en su interior un acceso directo al Padre universal, y descubrirlo es el inicio de la verdadera vida espiritual. El libro de Urantia también presenta una visión profunda sobre la oración y la adoración. Para Jesús, la oración no era una súplica interesada ni una lista de peticiones, sino una comunión viva con la fuente divina, un acto de alineación entre la voluntad personal y la voluntad del Padre. Orar significaba abrirse a la guía, confiar en la sabiduría superior y permitir que la conciencia se elevara hacia planos más amplios de entendimiento. La adoración, por su parte, no era adulación ni temor reverente, sino un acto de gratitud y reconocimiento que expandía la conciencia humana hacia los niveles superiores del espíritu. En este sentido, la oración y la adoración eran caminos de transformación, llaves que despertaban la chispa divina en el interior y fortalecían el vínculo con lo eterno. Otra de las enseñanzas centrales es que la verdadera espiritualidad se manifiesta en la vida cotidiana. Jesús no estableció una separación rígida entre lo sagrado y lo profano, porque para él todo acto realizado con amor, con integridad y con servicio al prójimo era un acto espiritual. Preparar un alimento, trabajar con honestidad, cuidar a la familia, consolar a un enfermo o escuchar con atención eran expresiones vivas del reino de Dios. Esta visión transforma radicalmente la manera de entender la religión, pues no se trata de apartarse del mundo para buscar a Dios, sino de vivir cada momento en sintonía con la presencia divina que habita en el corazón. El libro de Urantia insiste en que Jesús respetaba las prácticas religiosas sinceras de su tiempo, pero rechazaba las estructuras rígidas y los dogmas vacíos que alejaban a las almas del contacto directo con el Padre. Su misión fue liberar al ser humano del miedo religioso y devolverle la confianza en su dignidad espiritual. Enseñaba que Dios no es un juez severo ni un rey distante, sino un Padre amante que habita en lo íntimo de cada corazón. Esta revelación era revolucionaria, porque rompía con siglos de tradición, donde lo divino había sido monopolizado por instituciones y mediadores, devolviendo al individuo la libertad de relacionarse directamente con la fuente de todo ser.
El impacto de estas enseñanzas se refleja en prácticas espirituales que el texto sugiere incorporar en la vida diaria. La primera es cultivar la conciencia de filiación divina. Esto significa recordar cada día que somos hijos del Padre Universal, conectados directamente con la fuente de amor y sabiduría. Una simple afirmación interior como «Yo soy hijo del Padre Universal y vivo en armonía con su voluntad» recalibra la mente y abre el corazón a una vibración más alta. La segunda es practicar la fraternidad activa. Reconocer en cada persona, incluso en quien nos resulta difícil amar, la chispa divina que lo hace hermano o hermana cósmica. Una manera concreta de hacerlo es bendecir silenciosamente a quienes encontramos, deseándoles paz, luz y verdad. La tercera práctica es elevar lo cotidiano, espiritualizar cada acción, entender que no hay gestos pequeños cuando se hacen con amor, y que cada acto puede convertirse en una ofrenda consciente al Padre. Finalmente, la cuarta es sintonizar con la voluntad divina, confiando en que cada circunstancia, incluso las más difíciles, puede transformarse en un camino de crecimiento si nos alineamos con el propósito mayor que guía al universo. Estas prácticas, aunque sencillas, tienen un poder transformador, porque nos entrenan a vivir como ciudadanos de un cosmos regido por el amor. Nos recuerdan que nuestras decisiones, pensamientos y emociones no quedan confinados a nuestra pequeña existencia, sino que resuenan en un entramado universal. Si la misión de Jesús fue cósmica, también lo es nuestro potencial. Cada acto de bondad genera ondas de luz que viajan más allá de lo visible, contribuyendo al despertar colectivo de la humanidad y al equilibrio del universo mismo. El libro de Urantia nos invita a entender que la misión de Jesús no terminó en la cruz ni se limita al pasado histórico. Su vida, sus enseñanzas y su legado siguen vibrando en cada alma que despierta, en cada ser humano que elige vivir con amor, integridad y compasión. Él no vino a crear seguidores pasivos, sino a despertar creadores conscientes, hombres y mujeres capaces de manifestar en sus vidas la chispa divina y de irradiar el reino interior al mundo. Esta es quizás la revelación más poderosa, que no se trata de venerar desde la distancia, sino de encarnar desde la cercanía, de convertirnos en reflejos vivos del amor del Padre Universal. Al comprender esta perspectiva, la figura de Jesús trasciende los límites del dogma religioso y se convierte en símbolo de la grandeza espiritual a la que todos estamos llamados. Ya no es solo el Maestro de Galilea, sino el embajador cósmico que nos recuerda que cada uno es hijo de Dios y que la fraternidad universal es la base de la existencia. Este mensaje no nos pide apartarnos de la vida, sino abrazarla con más plenitud. Ver en cada circunstancia una oportunidad de expresar la divinidad que nos habita. Al llegar al final de este recorrido, comprendemos que el libro de Urantia no es solo un texto esotérico ni una curiosidad espiritual, sino una llave que abre la conciencia a una visión más amplia de la vida, del cosmos y de nosotros mismos. Nos enseña que la espiritualidad auténtica no se mide por credos ni rituales, sino por la manera en que vivimos cada día, por la capacidad de amar sin condiciones, de servir con alegría y de caminar en armonía con la voluntad divina. Nos recuerda que Jesús no vino a separar, sino a unir, que no vino a imponer, sino a liberar, que no vino a juzgar, sino a revelar la verdad de que Dios habita en cada alma y que todos somos parte de una gran familia cósmica. El mensaje final que resuena es claro: el reino de Dios está dentro de ti. No busques fuera lo que siempre ha estado en tu interior. Reconoce tu filiación divina, abraza a tus hermanos como parte de una fraternidad sin fronteras y permite que cada acción de tu vida sea una chispa que encienda la luz del amor en el mundo.
porque al hacerlo, no solo honras la misión cósmica de Jesús, sino que despiertas a tu propio destino como hijo consciente del Padre Universal, portador de luz y sembrador de verdad, en un universo vivo que sonríe cuando recuerdas quién eres en esencia. Si estas revelaciones despertaron en ti nuevas preguntas y una visión más amplia de la vida de Jesús, te invito a dejar tu huella en este camino de conciencia. Dale me gusta a este video, compártelo con quienes buscan respuestas más profundas y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios espirituales que transforman nuestra visión del universo y de nosotros mismos.